todo lo que está pasando en el mundo ñoño. Te damos los mejores tips y te guiamos para que tus salidas sean realmente entretenidas. ¿Quieres informarte? ¿Quieres saber dónde puedes compartir con otros amigos con tus mismos gustos? ¡Tranquilo! Tenemos la solución para ti. Ingresa a www.hobbyfm.cl e infórmate en nuestras redes sociales. Somos Hobby FM, tu pasatiempo favorito. hobbyfm.cl es un medio radial de difusión digital enfocado a la entretención e información, y desde una mirada pluralista trabajamos en el mundo de las comunicaciones. Si tienes una empresa o pyme, este es el lugar perfecto para dar a conocer tu producto. ¿Necesitas posicionamiento como marca? ¿Quieres difusión profesional de tu empresa o pyme? Tranquilo, nosotros lo hacemos por ti a un precio ideal. Contamos con profesionales altamente calificados para hacer que tu producto... Muy buenas tardes, amigos de Hobby FM. Sean bienvenidos a este día miércoles final de mes de octubre, Halloween, donde nos tomamos Mundo Viñeta, lo que es LDP Magazine en vivo. Así que vamos a comenzar con este programa de terror. Así que vamos a ir saludando a nuestra gente, principalmente a nuestro gran invitado, Moisés Cazón. ¿Cómo estás, Moisés? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y por lo de gran, pues yo nunca me he considerado un gran, sino un artesano más ahí de lo que me gusta hacer. Qué bien, qué bien. Nuestra querida Josie, ¿cómo estás, Josie? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Terrence, ¿cómo estás? Muy contento, con ¿Sí? muchas ganas de comenzar, así que adelante. Adelante. Sí. Yo me voy a retirar un poquito de la mesa. Tú conversa un poquito de Sabrina con Josie, sí. antes que comencemos, porque tengo que pasarle unos videos a José. Hola, José, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ahora me pueden escuchar. Qué bueno, Ahora sí. qué bueno. Así puedes participar también con nosotros. Sí, puedo comentar acá y puedo hablar un poquito. Qué bueno. ¿Viste, Sabrina? Sí, me pegué la maratón y está bastante buena. ¿Viste los 10 capítulos? Me los vi de corrido Ah, y me súper. parece muy buena la adaptación, pero me voy a guardar mi opinión a cuando ya comenten ustedes. En cambio, tú y yo, si no te guardes tu opinión, No me la guardo, habla un no me la poco guardo. de ella. Bueno, tratemos yo de evitar, siempre he sido tratemos de súper evitar fan. spoiler. Claro, súper fan de la versión noventera. Sí, obvio. Sale lejos el mejor personaje de la serie, en esa versión por lo menos. Sí. La de ahora me gustó mucho, es totalmente diferente, está basada en el cómic ya de el más nuevo. oscuro, En el claro, nuevo, sí. el cómic más oscuro. Sí siento que tiene espacios demasiado dark, así como muy oscuro, como que de repente como que no veo bien, o no sé si será problema de mi tele, no sé, pero como que de repente tengo que esforzarme por ver quién está de fondo, cosas así. Pero sí, en sí me gustó mucho el estilo, el guión está súper bueno. Hay como 2 capítulos que como que me puse a pestañear un poquito, pero Debe ser la el resto son tendencia súper porque buenos. yo no quiero comentar Titanes hasta verla completa, pero esto están tirando los capítulos una vez por semana y no voy a estar comentando cada capítulo. Pero parece que es como la tendencia, se están poniendo muy oscuras las series, o sea, Sí, puede ser. no solo visualmente, sino que en su trama. Claro, en los guiones y todo. Pero me gusta mucho, me gusta la actriz. Bueno, yo la seguía en Mad Men, cuando ella era la hija del protagonista. Ajá. Y hacía un muy buen personaje ella, porque era una niña cuando empezó. Y ahora, como Sabrina, me gusta mucho. Y se parece mucho a esta actriz, ¿cómo se llama? La de Harry Potter. Ah, Hermione, Sí. el nombre de la Ah, actriz. Emma Emma Watson. Watson, sí, tiene un parecido muy importante ahí. sí. Yo lo encuentro bastante parecido al dibujo de Sabrina. Sí. Y de hecho, en la presentación, o sea, en el opening salen imágenes del cómic. po. Sí. Entonces ahí uno tiene como la El relación, referente. claro. Tienen que hacerlo para que la gente que esté viendo el capítulo dice, oye, pero esto no se parece. No, es que está basado Claro. en eso. Sí, Sí, sí. sí, pasa mucho que gente se basa en la noventera nomás. po. Sí.
Y están totalmente perdidos. Ahí es un dato freak. ¿sabes? Pasa mucho con el universo de Archie, porque incluso yo creo que todos pensamos en Archie, pensamos en la caricatura, Sí. en ese Bueno, era el único en ese cómic. chico de edad indeterminada que tenía unos cuadritos en el pelo Sí. que a mí siempre me perturbaban. Bueno, eso, ¿cuál se llama? Unos pixeles. El único cómic que quedaba de los gringos que aún funcionaba con el famoso cómic de censura. En el 2014, cuando ellos mismos deciden hacer el nuevo Archie, dejan el código a un lado y crean esta versión que es Rivendell, que es mucho más seria. En el número 9 recién aparece Sabrina, haciendo un pequeño spin-off, y de ahí da el resultado que querían los escritores y empiezan a crear, ¿cómo se llama?, la serie ya en el 2014, 2015, que comienza esta Sabrina mucho más oscura. Sí, de hecho decían que en el último capítulo de Riverdale iba a aparecer Sabrina, pero al final no apareció. No apareció, justamente porque Pero ¿cómo se llama?, mejor están así, proyectándolo como para- que fuera solo la serie de ella me gusta que sea solo ella. Sí, Y sí. después ya que hagan lo que quieran. Pero bueno, Claro. así que, dato freak, como les decía, ¿de qué color era el gato de Sabrina originalmente? Estamos con hablando negro. del cómic, Del cómic. blanco Ya. con negro. No, ¿No? no, Era ¿De qué blanco, color era? ¿no? tampoco. era naranjita. No. Era naranjo con Era blanco. naranjo con Naranjo blanco. con Sí, blanco, me cuando se acordaba. sale la serie de Está televisión, bien. cuando sale la serie de televisión de los 90, se vieron en la obligación de pintarlo negro ¿Por qué? directamente, porque la gente lo está identificando con el de la televisión. Ah, Inclusive los cómics originales de Sabrina, cuando se reimprimieron, tuvieron que repintar el gato de negro. oh. Para que sepa. Igual se extraña que ahora Salem no hable. Sí, eso sí en se parte. sabe, porque en el cómic Ya, habla. ya hablará, güey. Sí, ya. Bueno, ya. vamos a lo Ojalá, nuestro, ojalá. chicos. Hoy día vamos a dividir, ¿cómo se llama?, este tema en dos partes. Historieta chilena, pasado, presente y futuro. Y después vamos a hablar un poquito de humor político también. Así que yo creo que con eso comenzamos con nuestro invitado, que se la sabe al revés y al derecho. Te quería preguntar, Moisés, ¿cómo nace tu interés en esto directamente? Porque- Mira, ahora que estamos celebrando los 50 años de Mampato. nacimiento de la revista Mampato, yo creo que todo nace con el personaje Mampato, en realidad no con la revista. La revista era todo un paquete que venía con cosas que servían para el colegio. Pero a mí lo que más me gustaba era la historieta de Mampato. Independiente que la dibujara. ¿Ok? Yo no me daba cuenta en esos tiempos. Yo creo que ahí se me armó toda esa fascinación por la historia, por la ciencia ficción y por el cómic. Curiosamente hay cómics adentro que yo no aguantaba, te digo bien honesto, no voy a decir cuáles, pero en fin, habían a veces unos experimentos que traían unas cosas europeas o franco que no me gustaban mucho, pero no importa, ahí nació. Y yo, bueno, por personalidad soy súper detallista, entonces como también soy coleccionista, empecé a juntar esas dos cosas. Y eso me llevó a armar estas cosas, estos catálogos, porque nadie puede juntar nada si no sabe qué es lo que tiene que juntar. Así es, pues efectivamente. Casi todos nacimos con el amparo de Mampato y todos los cómics de la década de los 60. Muy poquitos, porque llegaba muy poco lo que era cómic de DC o Marvel, que era papérrimo lo que llegaba acá. Y lo que llegaba como descontinuado, porque eran historias continuará. Siempre quedaba con un principio de la historia o el final o el medio. Nunca sabían qué terminaba o cómo empezaba. Solo entre paréntesis, en esa época imprimía y publicaba la editorial Novaro de México. Yo tuve la bendición, digamos, de poder recibir todo eso porque a mi mamá y a su hermano, a mi tío, se los traían por caja. Y sí, tuve la ocasión cuando era chico de ver... ¿Cómo se los traían por caja? Traían las cajas llenas de cómic. Oh. Estaban las colecciones completas. ¿Y qué les traía, perdón, esas cajas? No lo sé. Ah, no lo averiguamos, sé. Alguien ya. se los traía, me Era lo tienen que Mercado haber Negro. mencionado en algún momento. No, puede Yo haber sido creo, Dilapsa, porque- porque era la que lo importaba, Claro. pues, por eso era mi Puede haber duda. sido Dilapsa, pero estaba hablando de la década del 60, finales de los 60. Y sí, o sea, te llegaban cómics que decía la fecha del cómic, decía 1968, 60, pero los cómics eran claramente de 5, 6 o quizás 10 años antes. O sea, ahí conocí al Batman que dibujaba Dick Sprang, sin saber quiénes eran, sabía quién era Kurt Schaffenberg y quién era Kurt Swan en Superman, Sí. Infantino. Ninguno venía firmado, las traducciones eran espantosas, los nombres estaban castellanizados. O Yo sea, con- yo- Ayer era, sí. era- Yo tuve la suerte de conocer Bruno Díaz. en Buenos Aires a uno de los directores de Novaro, la original. Era muy joven, pero dice que él empezó muy cabrito ahí, pero ya era una persona mayor cuando conversamos. Y él me contaba que en el edificio de Novaro, en la parte superior tenía piscina. Bien. Entonces, cuando la gente estaba estresada,
simplemente tomaba sus cosas, subía a la azotea y nadaba. Se tiraba. Hasta que se aburriera y después volvía a trabajar. Esa era una de las garantías que tenía Novaro. Tomemos nota para cuando Para, tengamos la claro, cadena. buen cuando punto. armemos nuestra próxima editorial acá en Chile. Por sí. favor, con piscina. Con Ya, piscina. sí, con Sobre piscina. todo en esta época que ya empieza a hacer mucho calor. Sí. Bueno, yo me acuerdo, Moisés, que tú colaboraste con nosotros en el primer número de Oxígeno, sobre un tratado sobre claro. la ciencia ficción del cómic. Así es, mira, ahí apareció recién. Ahí está Oxígeno. Pasó, Sí, eso lo pinté yo. claro, sí, efectivamente yo ya en esos tiempos, es decir, estamos hablando de los años 80, ya había empezado a escribir un par de artículos tanto sobre la historieta de ciencia ficción chilena como la literatura de ciencia ficción chilena. Y de hecho ahí fue cuando ya tenía algún material bien extraño que, fíjate, cosas de la vida. Hoy día me entrevistó un periodista por teléfono para un artículo que va a salir sobre el libro este del viaje de la Tierra a Marte, de Magreth, que es de 1924. Bueno, yo ahí ya lo referenciaba, fíjate, pero no tenía idea de nada, porque alguien me había pasado 2 fotocopias de los 2 primeros capítulos. Es una cosa impresionante. Bueno, y sí, y ahí ustedes me se acercaron y me dijeron, mira, queremos una revista, y yo les pasé, y ahí es donde se creó uno de los mitos, porque no sé quién fue, a lo mejor fui yo que no le puso Andrés Magreth, sino puso Juan Magreth o algo así. Sí. Claro, De ahí viene ese de ahí viene el mito ese. Sí, de ahí viene el mito. Sí. Bueno, son cosas que pasan. Hay varias cosas curiosas. Por ejemplo, yo tengo muchos libros sobre cómic. Entonces, los que se podían conseguir en la época. Y hay muchos datos que tú los ves hoy en día y no funcionan, porque no tienen nada que ver, no son los nombres, no son las fechas, todo el cuento. Por ejemplo, todos dicen Superman junio de 1936. ¿Ya? Que la primera vez que 38, Ya. 38 que nace Superman. Pero realmente no es junio, es mayo. Junio era el número que llevaban en las portadas porque era cuando los retiraban. Entonces uno se guiaba así como por... O la editorial simplemente para ahorrarse, ¿cuánto se llama? Algunos molacos o algunos dólares por ahí, simplemente tiraban las revistas y le colocaban cualquier fecha. Así es. Entonces no podemos nosotros decir, ¿es tal fecha? No. Ah, ya. Sí, Es el ambiguo. mercado, claro, el mercado norteamericano efectivamente tiene todas esas características y muchísimas más aún peores, digamos así. De hecho, los pulps, por ejemplo, no murieron porque la gente dejara de comprarlo, digamos, simplemente murieron porque la distribuidora que lo repartía entre Estados Unidos dijo, yo no reparto más este tipo de revistas. O se achican y se colocan más angostitas o no las reparto más. Y ahí se murieron los pulps en los años 50. Porque la gente seguía comprándolo. No era el mismo éxito que tenían en los 30, pero igual seguían. Es como el paralelo, quería hacer el paralelo cuando se da tanto rock chileno en las radios en los años 80, que de golpe y porrazo simplemente dejaron de darlo, la gente pedía y no les hacían caso. Y fue una decisión de arriba, no fue una decisión no, es que la gente perdió el interés se mantenía. Sí. Bueno, uno de los primeros cómics que tenemos acá nacionales es Von Pilsener. Claro, el primer personaje que se desarrolló como personaje como tal es efectivamente el caballero aquel que vino a Alemania a conocer Chile y a informarla. No me acuerdo el nombre, sé que todos le decimos Von Pilsener nomás. Y sí, es un gran trabajo el que hizo Jorge Montealegre para recuperarlo, y el libro que tiene hoy día la segunda edición es preciosa. Desarrolla, esa fue una genialidad del creador, el señor Subercaso, Pedro Subercaso. Pedro Subercaso, que es el pintor. Exacto, el gran pintor. Y yo no tenía idea que era cura o algo por ahí. Su historia es más interesante que esa, en realidad se hizo Fray monje, Pedro Subercaso, pero se hizo monje después de casarse y mantener como 2 años célibe con su esposa, y los dos se hicieron monjes, o sea, ella monja y él monje. Y la historia es muy especial, así que bueno, no es el momento para relatarla, pero ustedes pueden investigarla. La y se van a dar gente, cuenta. la gente siempre ha sido rara, a su manera. Sí, es bueno, rara. y de hecho él se dedicó a pintar porque a alguien le dijeron que era un don además, y tiene unos muy preciosos trabajos en óleo gigante y todo con la vida de San Francisco, que es la orden donde él entró. Tiene libros publicados en todo el mundo con su obra, sin que ni siquiera se la estén asignando diciendo, mira, esta le hizo el chileno tanto ahí. Porque él tampoco quería, si él se había hecho monje. Sí. Viene llegando don Extraño. Patricio. Para acá, Patricio, para acá, que no te ves la cámara. Sí, ahí sí. Tarde venía. ¿Cómo te fue con la pedida de Halloween. dulce? No digas que andáis pidiendo dulce. No, muy mal con los dulces. Ya. Pura travesura. No trajiste de... Sí.
Bueno, entonces, ahí... Bueno, ese es como el primer personaje. Después hay historias más emocionantes e interesantes. Una es la que rescato yo en ese libro, que es el trabajo de este viaje a Marte, que es bien interesante porque es del año 24, o sea, es sumamente pionero. Y después tú ya entras en otras revistas a ver algunas cosas. Christie hacía unas cosas muy locas en una revista que era un niño que luchaba contra Tarzán. ¿Okay? Literalmente contra Tarzán y le ganaba, ¿no? Sí, no, efectivamente. De hecho, en la portada de un ejemplar que está en el primer catálogo, ustedes pueden ver, aparece el niño con una cabeza de un enemigo que había matado y acuchillado. O sea, quiero que alguno de ustedes se imagine una revista infantil hoy día, en los años 30, en la portada de esa revista con una cabeza de un... Eso recién lo vinimos... Sí, no, Seguramente. sí, eso hoy en día recién lo vinimos a ver en la década de los 50 con este cómic, que ahí teníamos muchas cabezas en primer plano, bueno, cortadas, degolladas. por algo los censuraron a esos caballeros, pero, o sea, se quedaron sin negocio porque lo mismo, nuevamente, no es que los censuraran, pero es que nadie les quiso distribuir más la revista. Justamente por el tema de censura, no, vamos a distribuir únicamente los que tengan el código aquel. Sí. O sea, un poco lo que nos pasó también a nosotros conversábamos la otra vez acerca de los cómics en los 80, es decir, de repente la gente se espantó y no desde tal calle hacia adelante ya no se publica ni se distribuye. No, de hecho, claro, hay uno, ¿cómo se llama? Quichos, creo que era Quichos, sí. una revista que se vendía bastante bien para lo que era y todo, y nada, la cortaron por censura y punto. Basuritas también, nada, me acuerdo. Exactamente, el álbum Basuritas, fueron muy denostados en esos tiempos justamente por una malentendida... A ver, eso es lo que quería... digamos, antes que continúen, y eso también va para la gente que está protestando ahora. Al final el cuento de Apu fue una mentira, fue un tongo. ¿En serio? Sí, afortunadamente fue alguien que se arrancó con colores propios, que dijo, no, 2 ejecutivos de los Simpsons me dijeron que iban a sacarlo. Yo estaba llorando por Apu. Pero, antes que se me vaya la idea, generalmente toda la gente que empieza a pelear por lograr un poco de censura siempre va a dar el argumento de que te están protegiendo. Y la gente no necesita que le protejan su cabeza. Pato. Antes teníamos otras plagas. Curiosamente, algunos de los cómics más transgresores aparecieron durante la dictadura. Sí, y de ahí sí vamos a hablar de cómics de tema Trauco, político. por ejemplo, el Conde de Matucana. Bueno, el Trauco, que sufrió la censura de uno de sus ejemplares, que fue sustraído y destruido y no circuló, resulta que fue un drama para los editores porque ellos vivían con la plata del ejemplar anterior para sacar el siguiente. Exactamente. O sea, yo conversé con ellos hace poco que hicieron una donación en la Biblioteca Nacional. Entonces, en realidad, los impactos son cosas serias. Esto no estamos hablando de que una mega industria como el DC Comics tiene que sacar un ejemplar porque no sé qué cosa y lo retirar. No es eso. Sí, esa era la colección privada de Arroyo. Antonio Arroyo. Claro, pero él no vino, pero claro, sí. La colección de él la mandó y habían un par de gente que trabajó con él en Chile, que lo habían invitado, se me escapa el nombre en este minuto, con la edad esas cosas pasan, pero sí, yo conversé con ellos cómo fue. ¿Puede ser Omara de repente? Puede ser, sí, era ella. Él. Lo más triste. Él, pero estaba con ella porque había creo que la esposa. Ah, ya, sí, porque él cuando dice que ha tenido otros problemas porque se llama Omara, entonces creen que es mujer y es hombre. Porque el nombre y lo hizo para hacerme caer, ¿te das cuenta? No ha sido yo no me acordaba el nombre, ya bueno, está bien, te perdono nomás. Porque... Esta es la broma. Pero bueno, sí. Bueno, entonces ahí empezamos a seguir surgiendo, vienen las primeras publicaciones de Zigzag también, que tenemos mucho cómic extranjero, que aquí es tijereteado, pegoteado y rearmado de nuevo, como algo muy natural. Yo conocí ¿En Zigzag? Sí. Ya pasamos el tiempo de cuando los mexicanos nos mandaban el Superman, el Batman, el Bueno, a los mexicanos, había nacieron... mencionado eso recién. No, los mexicanos nacieron para inundar el mercado que hablaba castellano. Punto. Y lo hicieron muy bien. Tenían todo Estados Unidos al lado. Ellos partieron, de hecho, las primeras ediciones ENC son hechas en Estados Unidos, impresa en Estados Unidos en castellano, y de ahí de a poquitito instalaron una imprenta en México y así fue de a poco. Y por culpa de ellos aquí Bruno Díaz se llama, Bruce Wayne se llama Bruno Díaz, ¿no? Sí, lo comentaba también. Lo que tenía que comentar y los nombres... Ricardo Tapia. Flash Barry Allen se llamaba Bruno Alba,
Porque Bueno, no, hicieron todas esas No era cosas, necesario. pero con ese objetivo y lo hicieron muy bien. Y bueno, pero ahí fue en donde sí logró adelantarse un poco, que fue gracias a Elena Serrano, digamos, que lograr que ZigZag obtener un convenio con Disney. Eso fue lo que logró armar a Disney como una industria de producción de cómics. Si no, no era, o sea, hubieran arrasado por encima. Y aquí empieza, y ahí empieza la producción nacional, digamos. El Jinete Fantasma, Mortis, Jungla. Toda esa fila viene, pero son 2 a 3 años después. Sí, pues, estamos hablando de los 60 hay su ya. tiempo de Sí. madurez, hay su tiempo de necesitar gente para armar la revista. Bueno, hasta el mismo tema que él aparece, él con una iniciativa para sacar Rocket. Correcto. No fue idea de él completa, digamos. Que, bueno, no era el primero que sacaba una historia. El mismo Máximo sacó Ventarrón como 5 o 6 años atrás, un intento a hacer los cabros que eran increíbles, digamos. O sea, increíble mirarlo hoy día. Se nota que no tiene mucha capacidad, especial, bueno, salvo Máximo. Nuevamente, Máximo parece pero que nació Máximo- con el pincel ahí, una cosa. No, Máximo lo que nunca... Máximo siempre fue un gran dibujante, pero se nota la evolución en su trabajo de una época a la otra. Entonces tú miras el trabajo del Máximo en los 80 con el de los 60. Siempre fue y creciendo. parecen dos personas diferentes. O sea, Sí. Pero sí, siempre dibujando bien. Tú ves los otros trabajos en la revista y bueno, en fin, son difícilmente reproducibles hoy día. Bueno, pero él llega con eso y ahí comienzan, sí, efectivamente, a empezar a sacar nuevos títulos, ¿sí? Porque aprovechando que existía gente que ya estaba dibujando y se dio la oportunidad, digamos, y eso fue muy bueno y fue un trabajo que, insisto, fue la Elena ahí que empujó todo eso. Había, por ejemplo, cómic, uno era Hazaña Histórica, que ese está directamente... Sí, que por ahí lo habíamos visto. Sí. Hazaña Histórica era directamente un cómic más educativo, que trataba de enseñar, forjar historias de una manera muy entretenida. Sí. Sí. Y estaba ese y estaba el otro que era de adaptaciones de novela, digamos. Sí. Que y- también. Y era muy... y estaban al nivel, es decir, tú podías disfrutar perfectamente una novela histórica como una historia de superhéroes. O sea, uno como niño los asimilaba perfectamente. Es decir, Bueno, de hecho están, y es lo mismo que tú agarras un intervalo de esos años que la revista argentina. Y la diferencia es que la revista argentina la hacía Columba con muchísimos más ejemplares, entonces tenía como 8 historias dentro, una cuestión gruesa, grande, con todas esas adaptaciones. Y acá no, pues acá mantuvieron el formato de comic book, que es el que inventaron para sacar Disney, porque Disney dijo, lo voy a entregar esto, bueno, sacamos esto mismo. No lo pensaron mucho, digamos, así que les dio con ese formato. Entonces, claro, esas son las primeras, son las educativas, porque siempre hay que tentar un poco el terreno y ver cómo nos va. Pero después, claro, ya se demandaron, empezaron a hacer Jungla, de las más antiguas, de hecho, bueno, y todas las del oeste, que es un género popular en el cine en esos tiempos, era lleno de películas del oeste, pues sí, de ahí, dice como 4 o 5 años después, hasta los italianos empezaron a hacer oeste, pues, exactamente, o sea, ya era una cosa... El Django, el Es que- primer Django, el es que eso clásico. no- sí. Es que la gracia que tiene el western es que podéis hacer unas historias muy sencillas, es decir, tienes muy claro quién es el bueno, quién es el malo, pones un tipo lleno de virtudes contra uno lleno de defectos y los enfrentas y eso es un material que para el western es pero perfecto. Claro, uno de los grandes dibujantes de western chileno es Arturo del Castillo, que prácticamente se fue a Argentina, se nacionalizó argentino. En muchos libros que uno lee la historia del cómic, dice el argentino Arturo del Castillo. Hoy en día se ha restituido eso y se ha puesto que realmente que él es chileno y se nacionalizó argentino. Debe ser por algún... Sí, él se quedó allá, no se tengo, quedó allá. no tengo idea, no, yo no creo que haya sido algo así, pero no sé, porque de hecho el que lo llevó fue el hermano Jorge, que trabajaba allá y todo, y después Jorge vuelve, sí, porque él comienza a trabajar en Mampato en esos tiempos, así es que no sé por qué, pero sí sé que tenía una calidad fenomenal, o sea, el oeste es de marca mundial lo que hacía del Castillo, sí, y acá en Chile ni se conoce, salvo los que leíamos alguna de estas ediciones, probablemente yo leí Scorpio, esas son las que me acuerdo. Inclusive hay un tomo completo que está dedicado a los Tres Mosqueteros, que también es increíble el trabajo de él, y es totalmente desconocido por estas tierras, así que... Pero bueno. Y bueno, no, pero eso es parte de la historia, Es parte claro, de la historia. lo que es ZigZag, ellos siguieron sacando, y bueno, alguien habló de radioteatro, también se les ocurrió, ¿por qué no adaptar el Dr. Mortis, ¿no? que era un radioteatro, casi 20 años de éxito tenía ya, y lo adaptan a otra cosa Eso fenomenal. en la radio empezó en los años 40, en Así Punta es. Arenas, y vino Sí. acá el año 60 y 65 A comienzos de los aparecer en 60, la no, yo diría que a revista. comienzos de los 60 antes incluso empezó en la radio. Y Sí. tuvo una mutación bien interesante, que
el doctor Mortis de la radio era un narrador, Cierto. era una voz en off que contaba las historias. Exactamente, En los cambio, cuentos. el Mortis gráfico se transforma en un personaje. De a poco. Sí. Es decir, claro, va evolucionando y de a poco y termina transformado efectivamente en un personaje más, el cual, bueno, al final cuando se transforma en Kimantú, para deshacerse, como no pueden matarlo, Lo mandan al lo mandan al espacio. espacio. Es muy buena esa historia. Nadie puede morir porque la muerte está en el espacio. Y tienen que ir a rescatarla para que pueda descansar en paz. Por eso cuando vuelve, Cuando no, vuelve. porque diga, primero lo mandan, nomás, Ahí ya lo acaba la revista, Después claro. explican. Eco involuntario de las historias de Sandman. Ahí. Sí, exactamente. claro, sí, es muy, muy, exactamente. muy buena la historia. Oiga, chicos, recuerden que tenemos varias actividades y entre eso tenemos que dar el resultado del concurso de la semana pasada, en el cual habíamos dicho que debían compartir el aviso de cine y literatura de ciencia ficción, que está disponible en Facebook, compartirlo, darle un gusto a la fanpage del EDP Magazine, hacer lo mismo que hicieran dos personas el mismo cuento y responder la siguiente pregunta. ¿Cuál era el film que escribió H.G. Wells? ¿Alguien lo sabe? Los tiempos que vendrán. Ujú. La vida futura. Eso. Sí, la vida futura. Como comenté, H.G. Wells en ese entonces él se quejaba de las adaptaciones de cine, que siempre que nunca llegaban al nivel del libro. escribía, claro. Entonces, él toma el toro por las astas y dice, yo voy a escribir una película, y la escribió. Y no le fue tan bien. No. Se dio cuenta que era otro Es rubro. otro en realidad. rubro, sí. Porque uno ve la película y justamente parece como un libro, la manera en que está hablada, la manera en que está narrada, etcétera. Pero no funcionó. Lo único que quedó, eso sí, fueron los trajes que sirvieron de inspiración para los supersónicos. Ah, los supersónicos. Sí, Flash Gordon es del 36 y la vida futura es del 50 y tanto. Así que, Error grave mío. sí. Así que ya saben, no De hecho, tenemos claro, ganadores. Wells se murió antes de la Segunda Guerra Mundial. Yo no me acordaba la fecha Ay, no exacta, hubo pero sí. ganador. No hubo ganador. No hubo porque ganador, nadie supo la película. nadie supo la la pusiste película. muy difícil. No, yo les, No, está bien que hayan preguntado a ver, difíciles. yo tienen que les dije saberlas. bien claro, lean el último número de LDP Bueno. Magazine, el 64, Ah, que ya está, donde hablamos sobre la historia de la ciencia ficción, y ahí está el señor Wells, ahí inclusive hay fotos en el set de... Está la letra chica. Está la letra chica. La respuesta, Aquí sí. estoy. Sí, Hay sí, que sí. buscarla con una luz roja. Bueno, tenemos dos concursos ahora. El primero es nuestro invitado la semana pasada, el señor José Luis Flores Letelier. Dijo, no vamos a hacer una pregunta, vamos a hacer algo mucho más entretenido. Es simplemente escribir un breve poema dedicado a Jorge Tellier. Entonces, es lo mismo, señores. Ustedes le dan... A sí, Jorge Tellier. Sí. No es lo mismo escribir un poema dedicado a Jorge Tellier que escribir un poema a la manera de Jorge Tellier. Son cosas totalmente, Son cosas totalmente distintas. Entonces, tiene que hacer lo siguiente, compartir el aviso que ya está en Facebook, darle me gusta a nuestra página fanpage, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y escribir abajito justamente su pequeño poema. Así que ese es. Y el segundo, que está dentro de lo que estamos hablando hoy día, que es el concurso 50 años de Mampato. Entonces vamos a sortear los ACU que están aquí abajo, que son los libritos que están de ahí de Ahí se ve. Jorge Collao. Entonces, vamos Ahí sacan. es ese set, que son 3. Entonces, tienen que hacer lo mismo. Compartir el aviso que está en Facebook, invitar a 2 amigos que hagan lo mismo, colocarle me gusta a la fanpage y responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el verdadero nombre de Mampato? Oh, está sencilla, está fácil. Súper fácil. Sí, Está que la contesta. Sí, Sí. sí. para llevarme. Quiere llevárselo. Sí. Así que ya sabes, puedes concursar, Jorge, José. Eso, ya, sigamos. Entonces, estamos hablando de esta evolución que ya tenemos. Ya tenemos varios títulos. Claro, pero nos fuimos por el lado Por la rama. por una rama del trabajo de los dibujantes. Hay otra rama muy interesante que se dio muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, a contar del 45, que es la rama picaresca, llamémosla así. Justamente. Pero la rama picaresca, la verdad es que para esos tiempos no tiene, hoy día ustedes lo leen y no tiene nada de picaresco, es una revista familiar. Y ahí comienza a destacar la labor de que ya lo tenía en la rama política, que es la tercera,
Pepo, digamos. Pepo. O sea, el gran dibujante que fue Pepo, que con una maestría impresionante, ahí se dedicó a hacer casi todas las portadas de Pobre Diablo, y después comenzó con el Pingüino, hasta que Guido Vallejo movió el Pingüino para otro lado, etcétera, y le dio finalmente con eso la oportunidad a otros dibujantes, y eso siempre es bueno. Y ahí hay una cantidad de gente dibujando, pero increíble, algunos muy, muy buenos, y otros con mucho humor, pero todos, o sea, no hay ninguno que haya dibujado que no haya pasado con algún personaje por ahí. O sea, si yo puedo pensar, tal vez no me da para nombrar a más que 5 que no trabajaron ahí. Por ejemplo, Lincoln Fuentes, yo diría, él nunca publicó algo en alguna revista picaresca. Pero todo el resto en algún minuto pasó con algún personaje por ahí. Y es material muy destacado y realmente una historia, bueno, que también es parte de uno de los libros que saqué. Claro, porque el que lo tenemos aquí, que se llama Pina, claro, cómics picarescos en Chile, que es muy bueno el libro, muy interesante. Claro, ese libro sufre un abrupto corte en septiembre de 1973, digamos. Entonces, por eso salió más flaquito, porque hubo que esperar hasta el 89 para que volvieran a salir las revistas, digamos. Pero eso es parte de lo que se cuenta dentro. Dele. Las revistas, las picarescas, digamos, ya más post-Pingüino, post-Cancán, digamos, las que estaban en los años... A comienzos de los 70. Incorporaban cómic, pero también fotografía, ¿no? Claro, Fotografía ya. erótica. El Pepe Antártico directamente, tenía Sí, mucha Pepe Antártico fotografía. tenía fotos que de pensando en hecho, Viejo bueno, Verde, porque, esa es claro. casi la única que continuó es Pepe Antártico, Sí. que lo que hizo fue poner a las chiquillas mucho más vestidas, digamos, y punto. Porque los chistes siempre fueron chistes, no sé cómo llamar, los chistes de Percy eran chistes de un tipo ahí, un aprovechador nomás, punto, no tenían más contenido que ese, digamos. Pero eran muy populares, así que hasta el día de hoy, por sí, cierto. Los chistes teníamos, los mismos chistes los veíamos en Condorito, Pepe Antártico, Cribaldo y el Pato Chiquito. Bueno, él trabajó, así que sabe aquí este hombre. Así que No, ya de hecho- de hecho, si leíais suficientes revistas a los 2 o 3 años ya te sabíais todos los chistes. Así. Sí, Y los seguíais comprando por cariño. Bueno, pero para aclarar el punto, a fines de los 60 comienzan a incorporar ya fotos de frentón. De hecho, yo diría que una de las primeras que fue más osada es el Pirigüín, que era una revista que sacaron los mismos de la Chiva, como una forma de juntar plata, digamos, porque le estaba yendo tan re mal con la Chiva que necesitaban hacer negocio. Entonces esa es la que incorporó más desnudo, pero ya el 71 Guido Vallejo lanza 2 revistas y ahí no hay límite, digamos, que son El Viejo Verde y Cosquilla. Especialmente Viejo Verde, que era con mucha más calidad. El nombre. Sí. Sí, tenía una calidad de papel y una calidad de Las fotos y probablemente importadas, era, las fotos eran importadas casi todas. sí, por supuesto, sí. eran todas pirateadas. Y más encima reventaban las páginas así con la foto en la portada, así, o sea, hoy día eso también yo no me lo imagino. hoy día. No. Yo aún me acuerdo cuando a mí me tocó trabajar en Quirquincho. Entonces, Muchos años después. Muchos ya. años después, claro. Trataba de seguir Sí, como- sí, muchos años después, estamos hablando de los 90. Ahí hicimos algunos pinitos y yo veía como Claudia o cualquier otro chico estaban recortando ¿cómo se llama? Revistas eróticas de afuera, le estaban metiendo tijera a las señoritas para ir armando las maquetas de las revistas que iba a salir a la venta. Bueno, Era un durante la collage. dictadura apareció una collage. revista que no es cómic derechamente ni es historieta, sino que pretendió ser algo así como el Playboy de los Chicago Boys, que fue la revista Bravo, ¿no? Exacto. Bueno, esa no Sí, está ahí sí. justamente por eso, porque no incorpora un material gráfico, digamos, esa es la verdad. Pero sí, de hecho, es bien interesante la historia de Bravo, porque salió en ese minuto, y de hecho el caballero que compró el Gabriela Mistral, la última etapa, el tipo dijo no, que él quería ser Playboy en Chile, ¿eh? Es otra historia paralela. Sí, claro, y dijo que él ya había conversado, que tenía como todo si fuera listo, así. pero le faltaron un inversionista, no sé, hay toda una historia ahí. Bueno, toda esa historia es otro libro que yo no he publicado todavía, así que va a tener que esperar para que te lo relate, pero sí es súper entretenida, ¿no? La historia de Bravo y ese otro tipo de revistas que en el fondo buscaban, es como para el ejecutivo interesante, ¿no? Alta Tensión tuvo ese espíritu a fines de los 60, ¿no? El ejecutivo de... pero Alta después... Tensión. Sí, Pero de Después año yo vi unos apareció bravos Nat, argentinos. Que la sigla es pues, Nueva Alta Tensión, ¿no? exacto, Sí. pero ahí apareció así porque la censuraron. Ahí vino un ataque ahí religioso, lo llevaron a juicio y
Y lo quemaron en la hoguera. Pero dado eso, le cambiaron el nombre y siguieron. En otros tiempos. Si lo hubieran dejado, lo habrían hecho. Sí, sí. Pero yo estoy seguro que vi una versión de Bravo Argentina, o es idea mía. Yo no he visto. No me sorprendería, pero no he visto, fíjate. Hasta ahora. Lo dejo ahí. Sí, porque Ahí están nuestros auditores. Si alguien tiene el dato, por favor, avise, que se avise. comunique, porque tenemos que muy resolver muy ese frecuente. tema. Había una que Sí. se llamaba 100%. Pero ojo, Había una que se llamaba espérate. 100% también. Sí, Sí. pero puede ser otro Bravo. Pues capaz que sea otro Bravo. O sea, Bravo como nombre, sí. Los nombres siempre se repetían entre los países. O sea, yo que estoy viendo la sátira política, por ejemplo, que nace en el 1800, el 60 o 70% de los nombres vienen de fuera, pues. Vienen de España, vienen de Argentina, etcétera. Te copiaban los nombres. Se nomás. copiaban todos los nombres, sí. Sí, sí. Sí. Aquí en Cansamayá, en el Quirquincho, teníamos ¿cómo se llama? El abuelo Vitamina, que podría ser Bueno, un... ese personaje tú sabes que nació antes, ¿no? Sí, Nació el 1973, alcanzó a aparecer como 4 o 5 aventuras y vino el golpe de Estado y hasta ahí llegó don Joel con su personaje. Y después lo relanzó con un Joel tremendo Espinosa. éxito, po, claro. Sí. Exactamente. Y la última vez que yo supe estaba con un litigio legal porque estaban utilizando el nombre de abuelo Vitamina para un personaje que está saliendo en televisión. Así. Bueno, esas son las vueltas de la vida, sí. No, las pero es vueltas interesante cómo tuvo la paciencia para guardar el personaje y después simplemente relanzarlo, porque es el mismo. Sí. Uno ve las historias y son las ¿Y mismas. en qué están- año lo relanzaron? El 88, pues. 88, 90. bueno. Ah, ya. Sí, ese está O sea, ahí. pasadito después. Sí, no, después cuando volvieron todas estas revistas, el mismo Joel impulsó varias de esas. Pues. Sí, una la que encontraba muy buena era la que hacía de la Barra, que era 100%. Ese 100% que se estaba acordando justamente, caballero, que tenía buena lectura. Dice, ¿cierto? Sí, tenía muy buena lectura. Era como el Playboy chilense. Sí, el de la barra además tenía un suplemento adentro que Sí, era sobre el mito y el leyenda. chúcaro. Dejémoslo ahí nomás, ya. El chúcaro. El chúcaro. Era bueno. Ay, ay. Historia. Todo eso es historia. Sí, ¿alguna pregunta, José, que se te ocurra por allá? Ya que estás con micrófono ahí mismo. Porque tenemos más participativo también. Estoy probando estos equipos nuevos, la verdad. Porque estábamos probando estos micrófonos. Yo en este momento me quedé... Estaban hablando de Ogui Mampato. Y quería... Ustedes que son más longevos que yo, que soy un joven, un niño... De pecho. Eres un prepuber. Es un ¿sabes? prepuber acá. Ustedes no sé si se han dado cuenta que Ogui Mampato es un viajero en el tiempo y que es uno de los más longevos que hay en la Tierra. Peabody Sherman, Ogui Mampato, Doctor Who. Y son doctores y para que son viajeros en el tiempo y nadie ha dicho nada, nadie ha puesto a un artículo, siempre me ha quedado ese... Ah, buen punto. Sí, lo vamos a escribir. No, mira, a ver, Para Eso como- fíjate que el otro día de eso Yo tengo mismo un argumento de Mampato con el doctor. Ya, me gusta. me pasó algo semejante. Yo estaba conversando con un gran escritor chileno muy popular, digamos, y le dije, no, sí, mira, sí, yo creo que mi gusto por la ciencia ficción viene de Mampato. Y dijo, oye, tenés razón. ¿Verdad que Mampato es una historia de ciencia ficción? Sí, pues, Me ciencia dice. ficción. Bueno, efectivamente, muy bien muchos no se escrita. dan cuenta, digamos, porque en el fondo la trama, y ese estaría, bueno, de ahí Los de los- árboles de no los- dejan ver el bosque. Claro, que lo lleva tan bien, te fijas, los va conduciendo en una historia, en qué sé yo, en el corte del Rey Arturo, en las ballenas, que te olvidas de que en el fondo este es de hoy, y que está yendo para allá, o está yendo al futuro. Futuro, claro. Si no es- Así como muchos se olvidan que Superman es un alienígena también. Justamente. Sí, claro. Sí. Una De vez- hecho, le van a quitar la nacionalidad ahora, dijo Trump. Ya. Yo me acuerdo que una vez a Temo le preguntaban por qué no pololeaba directamente la reina con Mampato. Entonces Temo decía que era imposible porque eran de décadas distintas, entonces tenían distintas costumbres, pero si nosotros miramos Valerian es del siglo 2040 y tanto, Sí. y su pareja es nativa navajo del 1800 y tanto. Entonces... No, pero tenéis hartos más, está el Delta 99, pues, el también, Delta porque 99. está con una... Entonces no había problema. Yo creo Yo creo que esa era una excusa Era una nomás, excusa. era una Yo creo que excusa no quería, ¿no? para decir que él no quería meter temas un poco más adultos, digamos, con sus personajes que eran niños. Para que... Básicamente eso, Sí, que claro. Mampato y Rena se mantengan como niños. Sí. Claro. Exactamente, sí. Sí. Porque he visto unos dibujos de Rena que han hecho por ahí. Ah, ¿de hoy día? Sí. No, ya se desataron con los 50 años, sí. Claro. Pero está bien. ¿Sabes qué? Bueno, una de las cosas que me, abre comillas, cierre comillas, me molesta del cómic chileno
esa cosa que los personajes se mueren con los artistas, digamos. Y yo entiendo que hay derechos de autor y que hay todo, pero uno va afuera y ve que hay personajes que siguen, bueno, no vamos a decir solo en el mercado norteamericano, pero en todos los otros mercados. O sea, si hay un personaje que es exitoso, ¿cómo se llama? El italiano, el... ¿Tintín? Serpieri o No, Ogier. el del Corto Bond. Maltés. No, el de Bond. Bueno, el Corto Maltés. Corto Maltés se está editando de nuevo. Pero sí. Corto ¿Por Maltés qué no se puede...? Pero el Corto Maltés tiene nuevas historias. Por eso, Sí, ¿no? tiene Sí, nuevas historias, exactamente. sí. No el de James Bond. ¿Cómo se llama? Es uno que persigue... El primer número es que saca unos muertos vivientes. Amor Cinder. No, bueno, no importa. ese es Fantomas, argentino. no sé. Ya no importa, Bueno, da ya. lo mismo, pero ¿sabes qué? El creador Este personaje deja- inolvidable que no Dylan Dog. Dylan Dog. Dylan Dog sí que hasta el día de hoy es un éxito Wikipedia. fenomenal. Y ya van como 4 Roberto, dibujantes. Wikipedia. Bien, te salvaste. ¿Y por qué? Por eso, entonces, ¿por qué en Chile? Y es una cuestión, ojo, no necesariamente, parte con los dibujantes, es cierto. Pero después la familia también a veces se pone muy, Sí. no, es que es la herencia de mi papá No, y que también no pasa, quiero que lo que... no solo en el cómic, sino que en los libros Sí, también. José, Pero dime. el paso de antorcha, yo creo que es súper fuerte lo que dice también. El paso de antorcha a nuevos creadores a que sigan el legado de el principal. Los dibujos animados, el cómic eterno, Sí. quedan para la vida. Sí. Entonces, en ese sentido, encuentro que hay cosas que nosotros igual estamos años luz todavía para que nuestra nueva generación entienda eso. Sí. Nosotros en este minuto nos la estamos jugando en LDP Magazine. Empezamos a publicar desde este número, el 64, las nuevas aventuras del Capitán Júpiter. Chanán. Tadam. Pero qué extraordinario, felicitaciones. Pero muy bien, pues. Este es el caballero encargado de esto que se consiguió los permisos directamente desde Artista su creador. A ver, De Lincoln. Sí, Muy bien, no. pues. ¿Quién? Serna. Sen. Cuando tenía ya hace bastante tiempo, fui a Cuando tenía... antes de Claro, digamos que Mejor no decir. digamos que había la posibilidad de tener internet en las universidades o algo así. ¿verdad? Que era por el teléfono. Así. No, me costó mucho ubicar al primero que encontré fue a Ernesto López. Ok. Y ahí tuvimos mucho rato hablando de su nostalgia en la zigzag, pero bueno, dice que después pasó a Quimantú, pescó sus cosas y se fue y volvió a la docencia. Y de hecho cuando siguió trabajando, y literalmente, o sea, un día llegó a trabajar, llegaron los milicos y le dijeron, ¿sabe qué? El departamento de historietas se cierra, pueden irse ahora. Sí, y él de siguió hecho, trabajando. incluso me mostró un original que tenía para Morty, que nunca fue publicado, lo tenía, debe estar allá en su casa con su familia de ahora. Y a Luis Serna, al autor, al creador, me costó mucho encontrarlo. No vivía en Santiago. Lo encontré muchos años después, hablé por teléfono con él y me dijo, no, mira, no hay ningún problema. No, me dije, mira, legalmente si yo vendo algo te voy a enviarte el 10%. ¿Qué voy a vender? Una cosa así. Me dijo. ¿Y qué vaya a ganar Me vaya- plata con eso? Me vaya- Y no es mentira. me van a llegar 10 lucas y una cosa así. Y no es chiste. Sí, quién sabe. No, yo voy a ganar 10 lucas y él va a recibir 100. Claro, Eh, Lucas. Te faltan matemáticas, pero no importa. Y a mí me pasó ese asunto por la cabeza durante mucho tiempo. Ya. Es decir, pucha, voy a agarrar, que estoy loco por publicarlo, ya le pedí permiso, pero pienso, pucha, el personaje Lo tiene por de él, escrito. el personaje de él, incluso fui a hablar con el presidente o el director general de la Sociedad de Derechos de Autor, Propiedad Intelectual, el cual me dijo, ¿tienes un correo electrónico? Sí. ¿El correo electrónico viene la autorización en un attachment? No, viene directo en el correo electrónico. Está ahí autorizado. ¿No tienes los derechos? Tienes el permiso. Para hacer una nueva claro. obra. Exacto. Perfecto. ¿Y cuántas horas llevas? Oye, ¿cuánto? A ver, empezamos ahora. Lamentablemente, como estoy con otras pegas, no pude tirar las 10 páginas que yo quería, solo tiré 5. En el próximo número concluimos la primera historia. Y yo tengo un sobrino, el cual es escritor. Aquí tú ya leíste su trabajo. Sí. Él me redactó, me escribió un argumento que fácilmente podría estar 5 años escribiendo y dibujando al capitán. O sea, Qué bueno. Y solo una pregunta más para... Sí. ¿Y el setting es igual en extranjero o está en Chile esta vez? Está puesto el ambiente. La historia comienza en la Patagonia Argentina. Ya, o sea, hay... Toda la intriga internacional que va a empezar ahí. Obviamente le meto personajes nuevos.
No, lo que pasa es que Y lo que pasa, y lo pongo lo comenté en la revista, el capitán, tú lo ves físicamente, por su nombre, por todo, por su entorno, no parece chileno, pero tampoco te dice que no lo sea. Es decir, no dice nada, es neutro. de hecho, todos los países que menciona, casi todos son inventados, menos los países latinoamericanos. Es decir, no existe Estados Unidos, existe una cosa llamada Nueva América, que es como una cosa difusa que no se entiende. O sea, está Inglaterra, desde Europa Oriental para allá, hay decenas de países inventados con unos dictadores enfermos de la cabeza. Hay mucho material y hay mucho para jugar ahí. La gracia del capitán es que trató de mantenerse internacional. O sea, había historias que estaban ambientadas en Chile, pero perfectamente podían haber estado ambientadas en cualquier otro lado. Es decir, en el sentido de que si tú querías agarrar esa historia, la diferencia entre y hacer vendérsela a cómic los chileno italianos, y hacer cómic en Chile. exacto. Y de hecho creo que es lo que más me gustaba, y precisamente eso fue lo que no le permitió continuar en Kimantú. Bueno, no, eso, me alegra escuchar esas buenas nuevas, esperemos que eso sea una señal que ilumine el derrotero para que muchos personajes puedan Eso no volver, quita el hecho que tengo que, cuando se imprima, haya una versión impresa de la revista, tengo que pegarme el pico a La Serena. Pero a vacaciones. Bueno, Mini alguien si no se va a vacaciones. presentar voluntaria, ¿cierto? Sí, yo. Vamos a ir a dejar. Yo puedo ir a dejarlo, no tengo problema. Pero yo dilaté mucho el cuento de dibujar al capitán o publicarlo precisamente por eso, por el hecho de decir, bueno, pero esto en realidad no es mío, es decir, ¿por qué voy a agarrarlo yo? Y seguramente Luis Serna debe tener a alguien decir ya, si no lo continúo, debería continuarlo. No, eso Sin no embargo, existe. sin embargo, en el correo electrónico me dijo, dele. Sí. Me gustaron sus dibujos, Si usted no dele. existe. No existe. No tenemos continuación No de hay, un Mampato, exactamente. ni de un Manque, de nadie. Así es, Están y todos en de el hecho, limbo. todo en el limbo, exactamente, y de hecho, bueno, en fin, no, es parte de la historia que estamos relevando, pero y qué bueno, porque yo no sé cuántos de los dibujantes hoy día, por ejemplo, conocen realmente al Capitán Júpiter. Mire, yo Más de los que yo me imaginaba. Sí, en la última, qué bueno. en la última FIC Santiago me sorprendió la cantidad de gente Sí. que lo ubicaba. Inclusive yo empecé a googlear y he encontrado un montón de pin-up del personaje. Y inclusive he conversado con... Sí, lo comentaste. Sí, he conversado con algunos dibujantes, por ejemplo, John González, que es de, ¿cómo se llama? De Antofagasta, que también participa con nosotros. Y él hace muchos cómics de terror, como El Gran Guarén, hacen las portadas. Sí, ¿qué cuestión? sí, Entonces, sí. yo le conté y estaba saltando en una pata. Y me empieza a mandar que él tiene un montón de pin-up que había hecho el capitán. Entonces, hagamos una galería y la colocamos. Ya, démosle. Hay Muy bien, y también hay un dibujante que está siempre hablando conmigo, le mando un saludo a Julio San José, quiere rehacer los cómics antiguos, que yo empecé a coleccionarlos y de repente sin darme cuenta tenía la corrección correlativa del 1 al 19 del Capitán. Yo no la tengo completa. ¿Está esto? O sea, yo creo Me que nadie falta la tiene. como 4, pero bueno, en fin. No sé si alguien la tenga completa porque vi que había. No, es que hay más números, o sea, vi no reseña. Tendría que ver mi catálogo, pero no lo ando trayendo. No, Sí, vi yo- que había un no número. son muchos más. Vi a alguien que tenía una reseña de un número 23 o 24, o sea. No son demasiados más. No, por ahí anda la... O sea, si es de los 19, 23, 24, no es más que eso, son poquitos. poquitos. Sí. Pero bueno, son una de las cosas agradables de la historia del cómic. Pero bueno. Oye, tú tienes 2 libros más, aparte de este. Tienes... ¿cómo se llama? No. Es del... ¿Cómo se llama? Uno El primero de ellos es el Cómic en Chile, que Ese. es el catálogo, Catálogo. con el cual nacimos como editorial. Y siempre se me olvida el nombre. No pregunté por qué. Me acuerdo del picaresco, el de ciencia ficción, pero del primero siempre se me olvida el nombre. Porque es muy simple, es Alzheimer. Cómics en Chile. Alzheimer. De hecho, claro, Alzheimer. eso hace, vamos en la segunda edición ya, se han vendido 1.500 ejemplares en Me total. parece que es el libro de cómic en Chile. Sí, la verdad es que sí. O sea, asimismo, nosotros que hemos ido este año por estas obras y gracias de los fondos y todas estas cosas, hemos salido con el libro para varios lados. Digamos, ha estado en Italia, en España, en Francia, en Colombia, en Argentina. Y el libro siempre ha sido bien recibido. O sea, y hay gente estudiosos que, oye, vino acá, no sé si ustedes supieron, hace una semana estuvo un par de arquitectos que trabajan en el cómic, Sí. unos españoles. Sí. Y bueno, el tipo fascinado, me hizo canje de su libro de arquitectura, digamos. ¿te Yo fijas? quería ir a O sea, la charla, pero no pude. Sí, no, es muy interesante, pero claramente son arquitectos estudiando el cómic. Y eso es muy bueno, a propósito. Algún día vamos a tener más academia por acá y podrán darse esas cosas. Por ahora es difícil. Bueno, ese es el primero. Hay 180 páginas a todo color reproduciendo portadas desde 1908 hasta el 2000.
con la segunda edición que corrige muchas cosas. Debería estar, por ejemplo, espero yo que el tema del Capitán Júpiter esté bien, voy a ir a validarlo. Y después sacamos el Pin-Up, que es el segundo, que cubre las revistas ya, las revistas picarescas, y finalmente hace un año lanzamos el tercero y último de la serie de catálogo, que es el de sátira política, que es el último, no es por casualidad porque es el más antiguo, o sea, parte en 1858, donde cuesta mucho más material encontrar, cuesta hallar las revistas de comienzos de siglo, pero ha sido súper entretenido, te digo, yo estoy muy contento de haber hecho ese catálogo. No sé, será que el otro día se me olvidó, como fue hace 4 años, digamos, pero yo estoy re contento con ese catálogo por la información que tiene y por lo que me permitió conocer Y ha sido bien en la recibido. historia de Chile. Ha sido muy bien recibido, lo compra Pedro, Juan y Diego, especialmente oye, abogados, por ejemplo, les encanta porque está la historia. Tú viendo el humor político, tú ves lo que está pasando en la historia de Chile al lado, de inmediato, así, es un correlato muy, muy directo. Es una de las cosas que hoy en día perdimos, porque ya no existe prácticamente el humor político. No hay, porque lo que Existen tiene 2 o 3 personas. el Clinic, pero no es humor político, No. salvo un par de cosas, pero no es realmente. Mico me acuerdo que dibujaba algo también. Bueno, sacaron en el gobierno anterior de Piñera, sacaron un par de cosas, La Momia Roja, pero tenía algunos temas de distribución, me ha costado mucho llegar a tener Mala ejemplares, Imagen es el digamos. que ahora... Ese es el único, claro. Y él tiene una... Saca como tiras cómicas Exacto. Y semanales. él saca una a la semana al menos y la coloca en internet y tiene su página. Sí, yo me río mucho. Y es muy bueno y es muy directo y es muy asertivo. Esa es la gracia del humor político. O sea, en muy pocas viñetas, oye, tú te das cuenta al tiro lo que está diciendo, lo que quiere decir. Y además te mueres de la risa en general. Sí. Lamentablemente. Lamentablemente que solo sea él, o sea. En fin, no. O sea, lamentable que uno tenga que reírse de la política Sí. pero bueno, eso es parte del... No, es, de cómo es. es necesario, Bueno, es muy necesario reírse de la política porque Es tú, necesario reírse de todo. porque tú das un paso, absolutamente de todo. tú das un paso De la atrás, lo miras muerte, desde lejos y te das cuenta la cantidad de cosas absurdas que tiene, que es necesario reírse porque nos tomamos a veces pequeñeces, nos la tomamos demasiado en serio. Así es. Bueno, y el cuarto libro que hemos sacado como editorial es el de la recuperación de este trabajo en ciencia ficción, el pionero del viaje de la Tierra a Marte, que es de 1924, un trabajo muy, muy lindo. Yo hoy día no cargué los libros, porque lo que pasa es que los libros son en tapadura, son una cosa que pesa. Y yo este año he cargado muchos libros, así que hoy día solo traje el más liviano aquí para mostrarlo y para que el caballero pueda regalarlo en algún futuro Muy concurso. amable, gracias. Lo que sí puedes traer para la próxima, que no es la primera vez que va a venir para acá Moisés, es traer las imágenes en pendrive y las podemos pasar en Pero video. Claro. con el mayor de los placeres. Porque es mucho no hay más ningún fácil. problema. Sí, porque Sí, los PDF sí. son hoy día mucho más livianos que andar con 800 libros. Sí. Me gustó. Sí, Se imprime. Se imprime. Se imprime. Sí, se imprime. No para las prensas, No sino para que la- impriman ahora. Impriman ahora, así que eso. Oye, pero es un trabajo muy laborioso que tú has hecho por año y hay que reconocerlo. Entonces, y se agradece también. Así que, Sí, fíjate que hay gente que me escribe de repente, pero a uno, como que le bajan las lágrimas, dice, ¿cómo me escribe estas cosas? Es un dibujante uruguayo, dice Moisés, algún día en la historia del cómic mundial va a ser reconocido este tremendo trabajo. Y dice, bueno, yo no siento haber hecho un tremendo trabajo. O sea, sí, mira, estas cosas, yo hacía estas cuestiones antes. Lo que pasa es que nadie supo. Yo hice un índice completo de las revistas de ciencia ficción, el contenido en castellano, desde 1948 hasta 1980. Voy a conseguir todas las Nueva Dimensión, todo, hasta las mexicanas, estas que nadie conoce, todas estaban ahí en ese índice. Pero justo ahí llegó internet, justo yo entré en otra parada y ahí quedó. Pero por eso te digo que yo, con esa característica de hurgar siempre en el detalle y tener memoria para ciertas cosas, porque para otras cosas ya a uno se le tienden a ir. qué interesante el índice de búsqueda y de investigación. Es que ya está, pues, hoy día tú vas y está, ¿cómo se llaman los muchachos estos de España? Lo pusieron. Teófera. Teófera, eso es de cómics, pero hay uno de ciencia ficción, la Tercera Fundación. La tercera fundación. ¿Cuánto tercera tiempo te fundación. tomó eso? Pero ¿qué importa el tiempo? Si es que si uno hace esto hace por gusto, porque realmente le encanta y se entretiene y aprende, no, eso es lo mejor. Lo que uno debe lograr es transformar eso en algo que le genere ingresos. Cuando logra eso, es maravilloso. Sí. Cierto. Pero bueno, Pato. Oye, hay una cosa, hay un tema que corre por el lado, por así decir, que son los fanzines, que muchas veces son cómics o Sí, tienen claro. un gran, Sí, con sí, por una gran supuesto. cantidad de contenido en cómic. ¿Tú tienes alguna opinión sobre el trabajo de fanzine o algo sobre el fanzine en Chile?
Mira, yo efectivamente, ya que me lo preguntas, sí hay un cuarto volumen que quiero hacer y que estoy comenzándolo así, que es el de los suplementos de diarios. ¿Okay? Porque hay todo un mundo ahí muy interesante, con mucho trabajo de chileno, que a veces no se notó, pero a veces sí. Y ya tengo esbozado porque me he conseguido harto material. Es re difícil, nuevamente, porque el papel de diario no está hecho para conservarse. Entonces, hay que conseguir material como... Que esté en buen estado. Y claro, que la biblioteca, por ejemplo, tampoco los tiene porque ni siquiera están indexados por ahí. Tenés que llegar por el diario, no por el suplemento. Es una joda, pero fenomenal. Ese es uno que sí estoy haciendo, de alguna forma haciendo. ¿Cuándo va a salir? No lo sé. Los libros se hacen solos, dicen por ahí. Claro, y el de los fanzines, ese sí que es difícil. Yo conozco un gringo que hizo eso, por ejemplo, para los de ciencia ficción en Estados Unidos. Él se jubiló, ¿no? Dato importante, se jubiló y dijo, yo quiero hacer un índice de fanzine. Y se publicó aviso en todos los fanzines. Dijo, por favor, mándeme los fanzines, yo los indexo y se los mando de vuelta. Tuvo 2 años haciendo eso y terminó un excelente índice para los gringos porque a quién más les va a servir, digamos. Pero es que esa es la manera, porque sabes que los fanzines, o sea, yo sé positivamente que hay fanzines que sacan 20 ejemplares. ¿Sí? Entonces, claro, ¿cómo llegáis a eso? Yo tuve el honor, digamos, de colaborar en Phobos, que ¿Cierto? De uno Luis, los que de más- Luis Saavedra. De Luis Saavedra, que es uno de los que más duró. Así es. Sí, duró como No, 20 y tantos números. Claro, pero eso es solo ciencia ficción, pero tú piensas en cómic hay muchísimo más. Y esto en los años 80 se desmandó, entre comillas, para todo Chile, y está en todas las ciudades. Lo más reconocible era Beso Negro, Tiro y Retiro. Claro, Era como pero lo eso más era ya, eso incluso ya alcancé a nombrarlo ahí porque como era lo único que había, los cité en el catálogo, pero en realidad eran casi fanzines. Pero se vendían en librerías, por eso yo los conocí. Yo no iba a la feria y cuestiones, sino que yo iba a librerías, entre comillas, serias, que traían estas cosas y traían unas revistas que se conseguían de España, los Simos, y las cosas, a veces un 1984, había un precio de oro, ¿sí? Porque lo traían ellos nomás y estaba por ahí. Sí, bueno, Acá te era bajan una los pantalones, biblioteca. güey. En Una la de dos. biblioteca de Santiago sacamos un fanzine que ¿Viste? duró lo que duró la funcionaria que nos apoyaba, digamos. Sí, Y sí, sí, después claro. se cambiaron el puesto, que era así la es. Eileen Fuentes, que si no está viendo aprovecho a darle las gracias, que era un fanzine que se llamaba Alias and Company. ¿Viste? Y tenía números temáticos. Chicos, lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, porque tenemos que ir a buscar dulces, porque es Halloween. ¿sí? Nosotros no necesitamos disfraz, vamos así nomás a pedir, porque verse espanta a los cabros chicos. Así que vamos a estar ahí dándonos vueltas por las calles. Terrence, ¿algo que comentar antes? No, quería, ya que estábamos hablando de fanzines, quería saludar a un amigo mío que ahora es abogado en el sur, que sacó un fanzine de política, de sátira política, que hubiera sido el precursor de The Clinic si hubiera tenido la inversión, el Pequeñas Cosas Furiosas que sacó para la universidad. Perfecto. Sacó 2 o 3 números y era buenísimo. Yo sí. Que descansen todos estos 4 días que hay ¿En paz? de libre. En paz. Sí. Como decía No, Juan no sé Marino. si tanto en paz. Halloween, ¿no? Aprovechen, Claro. aprovechen. Yo tengo que trabajar todo el fin de semana, así que aprovechen. Yo tengo que llegar a seguir dibujando. Bueno, yo Igual. quiero darle las gracias. Yo cuando me despido por esta invitación, yo le he pasado re bien además, así que así un gusto. No, yo lamento Así que haber- disfrútenlo. Yo lamento haber llegado atrasado, pero es Sí. siempre es un honor y una cosa, además muy entretenida, conversar con un historietólogo como es Moisés Jasón. O sea, Sí. Ya muchas chicos, gracias. sí. Un gusto, Moisés, gracias por venir. José, siempre amable por estar en los micrófonos. Acá haciendo lo mejor que puedo. Así es, muchas gracias. Y parece, chicos, que lo vamos a tener que tomar en serio porque nos están pidiendo que vaya mucho más Mundo Viñeta. Así que eso lo vamos a estar conversando después en privado para ver si aumentamos todo esto, aparte de LDP Magazine en vivo, que ya regresa la próxima semana. Así que, señores, un abrazo. No se pierdan el número 64, que ya está en la web. Así que ahí nos comentan todo lo que es Evangelion. La tapa la hice yo. Sí, la portada de Terrence. Así que un abrazo y nos estamos viendo la próxima semana. Y dulces o travesuras. Muchas gracias.